Primero de abril del año 2021. Mi nombre es Héctor Jaime Guita, soy su tutor virtual de inglés. Para el día de hoy tenemos como objetivo mm, una sesión virtual ilustrativa, informativa, que les ayude a ustedes a eh, ir mucho más sencillo por aquí, por esta segunda unidad que comienza precisamente el día de hoy. Aquí está la presentación: Virtual Session Learning Activity 2, abril 1, 8 de la noche. English at Works Activity 2, que va desde el día primero de abril hasta el día 7. Le ruego el favor de los compañeros asistentes que cierren el micrófono porque se escucha un sonido por allá atrás extraño pues a la conferencia. Bueno, entonces voy a devolverme para la sala. Quisiera saber si antes de iniciar con la sesión informativa alguien tenía alguna pregunta que nos puede servir de pie para dar alguna información importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta que necesite hacer antes de comenzar? Bueno, la idea es que puedan participar ya sea al final o en el momento que ustedes consideren que, bueno, en el momento que yo les indique, porque la idea es ir desglosando las actividades que hay para esta semana, irlas explicando una por una y también explicar el tema, el tópico de esta semana, que es el pasado simple, y otros tópicos pues, más secundarios que hay. Eh, una por una hasta llegar al final y que todo quede muy entendido, que todo sea como muy constructivo lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? Ok. Bueno, en este momento estoy en una presentación, no sé si ustedes la están viendo, creo que sí. Eh, Aquí están las evidencias para presentar. Para esta semana tenemos nuevamente tres evidencias. Tenemos una cuarta, pero no la vamos a recibir porque ya está dando problemas ciertas evidencias para calificarlas o para subir el contenido. Entonces, por eso, esta semana solamente vamos a recibir tres, que es una llamada What Did I Do Yesterday, que es una actividad sobre lo que hicimos el día de ayer, la actividad interactiva Telling a Story, y que es una actividad que se hace directamente en plataforma sobre es un cuento, un pequeño cuento. Y la tercera que vamos a recibir esta semana es Memorable Moments. Memorable Moments es una grabación que ustedes deben hacer, ya sea en su celular o sea en el computador, o hay también una forma de hacerla en la plataforma Vocaru, que es ah, una página que guarda temporalmente las grabaciones, audios en audio, y que donde ustedes pueden subir su grabación y mandarme simplemente a mí el enlace para que yo acceda a esa grabación. Entonces, bueno, voy a regresar a la sala porque hay personas pidiendo ingreso. Bueno, entonces la primera evidencia se llama eh, pero esta es como una explicación de cómo se trabaja, pero ya eso lo hicimos en la primera semana. Entonces, vamos más bien a ir por otro lado. Perdón, como estoy como un poco perdido con esto, pero no tanto. Les voy a compartir a ustedes. Dejar de compartir por un ratico y luego volver a compartir toda la pantalla. Vamos a mirar el sitio de donde tenemos que bajar el archivo. Entonces, para eso nos vamos a ir al curso en sí. Recuerden que para ingresar hasta donde están los contenidos a descargar, debemos ir a las herramientas del curso y buscar contenido del curso. Llegado al contenido, vamos a proyecto y ahí vamos a ubicar la carpeta de la actividad que estamos trabajando en la semana correspondiente. Esta semana, que va desde el primero de abril, o sea, desde hoy hasta el próximo miércoles, es la actividad número 2, Activity 2, la segunda
sesión o la segunda unidad de actividades calificables. Aquí iríamos a las evidencias, aunque arriba está la guía que la deben descargar, la pueden descargar. Aquí están materiales de apoyo, pero aquí están las evidencias. Entonces aquí tenemos navegación por pestañas, por slides, diapositivas más bien. Nos cuenta nuevamente que tenemos la evidencia What did I do yesterday, la evidencia Interactive Activity Telling a Story, la evidencia Memorable Moments y la evidencia Blog My Favorite Vacation. Esta evidencia Blog My Favorite Vacation no se va a recibir. My Favorite Vacation es un contenido que yo les aconsejo que ustedes estudien en el material, pero no vamos a evaluarlo por el momento. Al final eh, de la cuarta unidad, hay una actividad que tiene que ver con las vacaciones y que la vamos a recibir Dios mediante. Entonces, por ese lado, nos vamos a desquitarnos de la palabra, vamos a utilizar este contenido, el contenido de las vacaciones, que ahorita lo vamos a ver, aunque sea brevemente. Bueno, la primera evidencia, What did I do yesterday, tiene que ver sobre lo que hicimos el día de ayer. Entonces, para ubicarla, para bajarla, o para bajar el archivo más bien de soporte, vamos acá. Lo podemos descargar sea por este enlace o sea por este que está más abajo, o sea el mismo, solamente que el de arriba está en inglés y el de abajo en español. Pero básicamente, o en su totalidad, es el mismo archivo. Entonces lo descargaríamos. Yo ya lo tengo descargado y entonces voy a abrirlo directamente para que lleguemos de una vez allá. Vamos a ver de qué se trata el trabajo que debemos hacer. Bueno, what did I do yesterday? Voy a darle entrada a estos chicos. A Gina. Bienvenida Gina. Bueno, estamos. Permítame un segundito. Bueno, no hay personas, no hay problema. Bueno, what did I do yesterday dice con base en las imágenes escriba al menos 10 oraciones expresando qué hizo o qué no hizo durante uno de sus días típicos. Recuerda escribir los verbos en pasado. En este momento estamos entonces en pasado simple. El pasado simple en inglés tiene ciertos puntos a estudiar. No sé si ustedes recuerdan, en inglés los verbos se dividen entre verbos regulares e irregulares. Por ejemplo, aquí podemos ver el verbo despertarse, el verbo levantarse, el verbo bañarse, el verbo cepillarse, afeitarse y secarse el cabello. Estos verbos podemos ver que los de arriba, por ejemplo, no tienen una terminación ed. Miren, está woke up, es un verbo que no termina en ed cuando está en el pasado. Got up tampoco. Y took tampoco. Took a shower. No. Pero los de abajo, por ejemplo, brush, originalmente es el verbo cepillar. No sé si ustedes sepan, pero la palabra brocha viene de esta misma palabra en inglés que es un cepillo, una brocha. Nosotros no nos cepillamos con la brocha, pero pintamos con la brocha. Es en sí un mango con pelos o con cerdas que sirven para usos diferentes. Entonces brush originalmente no tiene ed, pero al llegar al pasado se le agrega una ed. El verbo shave, que es afeitarse, en su forma simple, en el presente, no tiene d al final, pero cuando se pasa al pasado, cuando llega a ser un verbo en pasado, agrega una d. No agrega ed porque ya la tiene, pero al menos agrega una d. Lo mismo el verbo secar, dry, cuando está en sencillo no tiene una ed, pero al ser el verbo en pasado se le agrega ed. En este caso, por ejemplo, el verbo dry, que tiene una consonante antes de la y, cambia esa consonante por una y. Perdón, cambia la y, perdón, cambia la consonante, no cambia la consonante queda, cambia la y por una i y agrega ed. ¿Okay? Entonces, verbos regulares son los de abajo, agregan ed, y los verbos
Mm, Irregulares son los de arriba que no agregan ed, sino que tienen una forma específica de hacer el pasado. Entonces, los verbos ya regulares simplemente se agrega un algo, mientras que los verbos, bueno, no hay que aprenderse un pasado particular, pero los verbos irregulares necesitan un poquito más de estudio porque se necesita conocer la forma en que se escribe el verbo en pasado, que es muchas veces radicalmente diferente. Hay veces que es muy similar y casi lo mismo, pero en otras ocasiones es demasiado distinta, diría yo. Y no siendo uso abusivo de la palabra demasiado, porque en realidad es, por ejemplo, el verbo ir, que es un verbo irregular, que es go, pero cuando es el pasado es went. Yo digo, I go to the church. Yo voy a la iglesia, pero si yo digo que yo fui a la iglesia, digo I went to the church. ¿Ok? Y, por ejemplo, el verbo tener, o por ejemplo el verbo comer la comida, esto es el verbo have, sirve para hablar de que yo estoy comiendo algo. Yo digo I have breakfast, I have breakfast. Mientras que si yo hablo del pasado, yo digo I had breakfast, ¿ok? Have, I have breakfast, I have breakfast, pero es similar, pero ya cambia una parte del verbo, cambia mucho, pues cambia me parece que mucho. El verbo drink, que es el verbo beber, es un verbo irregular y cuando yo lo quiero poner en pasado le cambio la i por una a, entonces I drink a soda y I drank a soda. Entonces esto es muy importante, es necesario conocer esta teoría para hablar de, el, del de la rutina que yo voy a anotar, voy a hacer para enviar, en este caso del verbo no, del trabajo llamado What did you do yesterday? O What I did yesterday. Ah, no, perdón. Es What did I do yesterday? Lo que hice yo ayer. No en realidad es lo que usted hizo ayer, pero el trabajo se llama lo que yo mismo hice ayer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ejemplos de cosas que yo pude haber hecho en el pasado. Entonces aquí está los verbos. El verbo paint es un verbo regular. Entonces si yo lo quiero convertir al pasado, yo le agrego una ed y queda paint. ¿Okay? El verbo speak es un verbo irregular, así que debo saber cómo se escribe el verbo en pasado. El verbo drink, como vimos anteriormente, es un verbo irregular, entonces drink cambiaría bastante. Entonces, más abajito podemos ver en el ejemplo que es el verbo en pasado drank. El verbo beber en pasado es drank. Y finalmente tenemos otro verbo regular, que es el verbo limpiar, que para hacerlo en pasado le agrego una ed, perdón, y cuando está en presente, pues no tiene esa ed. ¿Okay? Bueno, esto yo lo hice para ilustrarles. Por ejemplo, I painted my house. I painted my house. I did not paint my house. El objetivo de este pequeño texto que escribí acá, con esas 4 oraciones, o 8 más bien, son 8, es mostrarles cómo también yo puedo decir lo que yo no hice ayer utilizando los mismos verbos, y para las personas que de pronto no lo tienen muy presente o que nunca habían sabido cómo utilizar de una forma funcional estos verbos. Aquí yo les pongo que la forma del pasado en afirmativo lleva el verbo con su conversión respectiva al pasado. Entonces está paint, ya del presente, pasa al pasado, painted. Speak del presente pasa al pasado, spoke. Drink del presente pasa al pasado, drank. Y clean del presente pasa a cleaned. ¿Okay? Painted, spoke, drank, cleaned. Pero cuando yo voy a hacer una oración en pasado, pero la oración es negativa, ya no tengo que preocuparme por convertir el verbo en su forma pasada. Entonces, paint, si es la oración es negativa, sigue siendo paint.
Speak, si la oración es negativa, sigue siendo speak. Lo mismo con drink y lo mismo con clean. ¿Qué hay que tener muy en cuenta? En este caso, hay que tener en cuenta la partícula negativa. La partícula negativa es did not o didn't. Y en este caso, todos los verbos los llevan antes de la raíz del verbo. Entonces, I didn't paint my house. I didn't speak to my teacher. I didn't o I did not. Didn't es la parte pronunciada. Y did not es como se escribe. Normalmente uno escribe un poquito diferente a cómo habla. Entonces decimos I did not drink a lot of water yesterday. O I did not clean my bedroom yesterday. Okay. I painted my house. I didn't paint my house. I spoke to my teacher. I did not speak to my teacher. I drank a lot of water. I did not drink a lot of water yesterday. I cleaned my bedroom yesterday. I did not clean my bedroom yesterday. Entonces, es bueno recordar esos pequeños tips porque nos van a ayudar a hacer los trabajos o las evidencias correctamente. Ustedes ven que arriba decía que haga al menos 10 oraciones sobre lo que usted hizo o no hizo el día de ayer. Ha pasado que me envían 20 oraciones. Y bueno, desde el punto de vista técnico está bien, porque demuestran que están escribiendo y la verdad es que yo si les rebajo, no les rebajo casi nada. Pero la idea es que esto sea lo más real posible, lo más significativo y sería lo ideal que usted de verdad dijera lo que hizo ayer y lo que no hizo ayer. Tenemos un montón de verbos arriba que podemos utilizar para decir 5 cosas que yo hice y 5 cosas que no hice, o 3 y 6, 7, o 4 y 6 y así por el estilo. Pero me han enviado 20 frases, o sea, lo que yo hice ayer no puedo no haberlo hecho. Tengo que ser o sí o no. ¿Ok? Entonces, la idea es que en este caso envíen 5 que sí y 5 que no. O así, algo así como más equilibrado, ¿no? Que no vaya a ser 9 y 1 o 8 y 2 pues que es bastante, o incluso hasta 7 y 3 es bastante desequilibrado. Y la idea sería que sea 6 y 4 o 5 y 5. Pero de todas formas, si lo hacen al menos incluyendo una negativa, pues ya estamos cumpliendo el objetivo que es hacer las oraciones en pasado en forma afirmativa y negativa. Esta sería la primera evidencia. What did I do yesterday? Es que eso es una pregunta, pero no tiene signo de interrogación. What did I do yesterday? Es what I did yesterday o what I didn't. Lo que hice ayer o lo que no hice. En este caso, debemos incluir de las dos. Bueno, voy a volver a sala. Voy a dejar de compartir un segundito. Voy a sala para recoger alguna pregunta. ¿Tienen pregunta respecto a esta primera evidencia, compañeros? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Hola, hola. ¿Están allá? No hay preguntas. ¿Quedó claro la explicación? Sí. Natalie, cuéntame por favor. No. La verdad es que eso es cuestión de puntaje, Natalie. Pero incluso lo que importa, eso va a sonar un poquito extraño, es que gane la evidencia. Em, Porque yo no tengo, por ejemplo, una sumatoria, no, después de que pongo, digamos, 70, 80, la calificación se va al libro de calificaciones como una A. Pero si yo pongo 50 o 60, hasta 69, se va a una D. Y no hay como una sumatoria, lo ideal sería hacer una sumatoria. Hay una sumatoria, pero en porcentaje. Entonces, cuando yo hago el cuadro de honor, yo lo hago en base a porcentajes que son cumplidos en plataforma. Pero con tal de que la ganes, ya está bien. Si tu evidencia salió aprobada, ya no tienes que volver a enviarla.
¿Ok? Ok. Pero lo importante, Natalie, en todo caso, para continuar, no es en sí la calificación. Lo importante es que nosotros estemos entendiendo cómo se hacen estas oraciones afirmativas y negativas y que comprendamos el tema del pasado simple. En este momento estamos en pasado simple, que es yo fui o, o yo iba, porque en inglés, a diferencia del español, no hay un imperfecto. No sé si ustedes les habían contado. ¿Sí? Anderson. Ah, ah, sí, en realidad en tres. Ah, bueno, deben ir al libro de calificaciones. Ya les voy a mostrar por dónde. Pero a mí no me salen las calificaciones como a ustedes les salen. De todas formas, les voy a mostrar por dónde es. Iríamos acá al curso. Vamos a abrir otra ventanita. Vamos a ir hasta el top. Bueno, y por acá en herramientas, en el lado izquierdo, encontramos el centro de calificaciones. Ahí vamos a desplegar una columna que se llama actividades complementarias. Yo englobé todas las actividades en actividades complementarias porque de la otra forma en que se puede hacer es, digamos, abrir cada uno de los RAPs, cada uno de los resultados de aprendizaje y entonces no se abre todas las evidencias, las actividades que ustedes están enviando en una sola hoja, sino que se van abriendo por partes. Entonces, para que no nos perdamos, iríamos aquí a actividades complementarias, que es donde yo englobé todo el contenido del curso. Le damos al más y esperando un ratico, mientras cargan las evidencias, se abren todas las columnas con sus calificaciones. Y, por ejemplo, aquí tengo unas por calificar, pero aquí van a encontrar todas las calificaciones de ustedes. Entonces, para que lo tengas en cuenta, John, creo que es John, la persona que me habló. Listo, compañero. Bueno, ¿qué más tendría para decirles? Ah, ya. Le estaba contando a ustedes, muchachos, que en inglés el pasado simple también reemplaza a lo que en español se llama el imperfecto. ¿Qué es el imperfecto? ¿Alguien sabe cuál es eso es algo técnico, eso incluso uno no tiene por qué saberlo cuando uno está aprendiendo inglés, porque la idea es que se va volviendo algo muy didáctico, donde no hay tanto explicación de gramatical. Pero si alguien sabe, que me cuente, por favor. ¿Alguien se acuerda de la teoría del imperfecto en español? Bueno, entonces el imperfecto son como cosas que yo acostumbraba a hacer. Entonces, por ejemplo, yo iba a cine el año antepasado, porque este año nada y el año pasado tampoco. Yo vivía en Tunjuelito o yo vivía en, qué sé yo, no sé, en Cali, yo vivía, ese es y lo que termina en ia, yo comía, yo sabía, etcétera, etcétera. En inglés es el mismo pasado. Entonces, si yo iba, yo digo I went. Y si yo fui, yo también digo I went. Si yo bebía, yo digo I drank. Y si yo bebí, yo digo I drank. Simplemente. Entonces, en inglés, el pasado simple también reemplaza a lo que se llama el imperfecto. Si ustedes de pronto quieren tomar eso por notica, es bueno, porque muchas veces uno, cuando está comenzando a aprender inglés, a estudiar inglés, perdón, uno dice, pero ¿cómo digo ese verbo que, que, que es de algo que yo solía hacer? Yo no encuentro la forma, busco y no encuentro porque en las tablas de conjugación de los verbos en inglés no van a encontrar el imperfecto. Simplemente es el mismo verbo en pasado. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. E incluso esto es muy útil porque uno se pone a reflexionar sobre el inglés y no va a encontrar el imperfecto fácilmente. Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces podríamos pasar a la siguiente evidencia. Yo la voy a poner por acá. A ver, voy a tener que volver un poco.
bueno, esta es la evidencia interactiva que se llama Telling a Story. Telling a Story es una evidencia interactiva donde un padre o una persona mayor está leyendo al niño una historia. ¿Me dicen si la ven bien, por favor? ¿Se ve? Ok, perfecto, ok, muy bien. Entonces lo que primero que hacemos es entrar pues entrar desde Ver Scrum, donde estábamos navegando por estas diapositivas. Vamos a donde dice Interactive Activity en Telling a Story y vamos a ver Scrum. Cuando vamos a ver Scrum, se nos van a abrir unas ventanas que son como la explicación. Incluso yo las tengo por aquí abiertas. Ya está por acá lo que es la explicación de la actividad. Le damos Next y pasamos también a otras instrucciones. Ah, es un hermano. Ujú. Ok. Entonces nos dice que no podemos perder más de tres verbos porque si no el niño no se va a dormir. Es un hermano. ¿Qué debemos hacer iniciando? Debemos dar clic sobre el libro que está aquí brillando en amarillito, en dorado, para que se nos abra el libro que acabamos de ver en la diapositiva que yo tenía abierta ahorita. Entonces le damos clic ahí, se nos aparece esta primera diapositiva y vamos a comenzar a leer acá. Y la idea es que vamos a completar esta primera parte de la historia eligiendo los verbos que correspondan a cada espacio para que la historia tenga sentido. Entonces vamos a volvernos para acá. Entonces, por ejemplo, acá abrimos el primer drop down y nos dice que elijamos. Entonces podemos elegir, digamos, qué sé yo. ¿Cuál verbo de los que aparece ahí es un verbo que podría estar en pasado? Ahorita ya les expliqué cómo se formaba el verbo en pasado. ¿Alguien me puede decir cuál es la opción correcta de las que están ahí? ¿Qué es el verbo enjoy? Enjoy es en forma simple, en forma presente, y enjoyed un poquitico, o sea, una cosita más. Ajá, la segunda sería la opción a escoger en este caso. Entonces vamos a ir acá. Ok. Yo tenía abierta esta enjoyed. Pero había una anterior. Entonces había una vez había un príncipe que vivía solo en su palacio, sin esposa, sin hijos, pero ¿qué era lo que pasaba con él? ¿Cuál es el verbo en pasado aquí en este caso? La opción have, had. Entonces sería ajá, la tercera, had. Once upon a time there was a prince who lived alone in his palace, without wife, without children. He had a swan in his lake that he enjoyed watching every afternoon. Vamos a la siguiente línea. In fact, the swan was very special. He did turned. Ese es un verbo, ajá, turned, que es, es un verbo, eh, bueno, este es el verbo correcto. Entonces, ¿cuáles de estos verbos que aparecen acá son regulares? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿O el segundo y el tercero solamente? ¿O el primero y el segundo? ¿O cuáles? Esa es una pregunta de reflexión. Exacto. Muy bien. A los que no lo dijeron, sino que lo pensaron, exactamente lo que los compañeros dijeron. El verbo, los verbos se distinguen que son irregulares porque no tienen una forma ed al final. ¿Ok? Entonces, had es un verbo, el pasado del verbo have, enjoyed del verbo enjoy y turned del verbo turn. ¿Ok? Turn. Luego, verificamos y miramos, las tenemos todas buenas, o sea, ya llevamos una parte de la evidencia completa, ¿ok? Y eso es muy bien, muy bueno. Luego seguiríamos entonces con esas otras páginas y recuerden que nos dice la instrucción que si nosotros fallamos en más de tres verbos, el niño no va a poder dormirse, o sea, quiere decir que debemos repetir el trabajo. En realidad es un trabajo de reflexión, es corto, pero es importante que lo saquemos en 100.
es un reto personal sacarlo en 100. Si de pronto lo saca con una mala, pues lo ideal sería que sacara cero malas, ¿ok? Eso sería como lo mejor de todo. Bueno, esta sería la segunda evidencia. Tengo acá, entonces, como les mostraba, tenemos esta segunda parte e incluso otras partes. Si ustedes, compañeros, necesitan que yo les envíe los archivos, con mucho gusto yo se los envío. Si de pronto les da problemas, porque en esta semana alguien me dijo que había tenido problemas para descargar los archivos desde acá, entonces yo se los adjunto. ¿Por dónde se los adjunto? Por el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es lo mejor que se puede eh, tener, porque podemos eh, adjuntar videos, podemos adjuntar imágenes, podemos adjuntar archivos, eh, mensajes de voz, audios, GIFs, de todo. Entonces, por ahí, si ustedes no se han, alguno de ustedes no se ha agregado al grupo de WhatsApp, simplemente debe solicitarme a mi WhatsApp personal, que es el 311 737 7047, y yo con mucho gusto lo voy a adjuntar. O debe ir a las sesiones virtuales de nosotros que están aquí en Online Sessions, y aquí van a encontrar tanto las grabaciones de estas sesiones que estamos teniendo los jueves a las 8 de la noche, como los enlaces para entrar a la misma sesión, y el enlace, perdón, para acceder al grupo de WhatsApp. Ahí van a encontrar información muy importante. Vamos a abrirla para que la veamos. Entonces, aquí en el Web Conference Login vamos a encontrar una pequeña diapositiva que nos da el enlace a donde estamos en este momento, y también nos da el enlace al grupo de WhatsApp. Por aquí, por Online Sessions, Web Conference Login y Login Session Virtual. No, Login Sesiones Virtuales. Está una parte en inglés y otra parte en español. Y más abajito van a encontrar la carpeta donde están las grabaciones. La de el día 18, perdón, 21 y 25 ya están montadas. A ver, 25, 21 y 25. Y ahorita más tarde vamos a montar la del 1 de abril, que es esta de nosotros. Bueno, entonces íbamos en la segunda sesión, perdón, un segundito, la segunda evidencia de trabajo. Y vamos entonces a la tercera, que es la evidencia Memorable Moments. En Memorable Moments debemos grabar. Les decía que ustedes me pueden pedir toda esta información y yo con mucho gusto se las voy a mandar. Para subir los trabajos que son cargables, entonces recuerden ir a evidencias, que está por aquí, un poquito tapadito, y una vez encuentren el nombre de la evidencia en estos rectángulos verdes, deben clicar ahí y les llegará a un sitio similar a este donde pueden adjuntar el archivo, y una vez lo tengan adjunto, darle en contesta, y eso sería todo lo que habría que hacer. Bueno, aquí tengo lo de what I did yesterday, que es como el repaso de lo que estábamos viendo ahorita. Ahí están, vamos, yo quiero ir a mirar todos los verbos porque quiero que los escuchen, los escuchen pronunciar. Entonces vamos a ir para allá otra vez. Dale un segundito, por acá están. Vamos a subir porque yo quiero que ustedes los escuchen. Los voy a pronunciar en presente, pero la idea es que en el caso de What I Did Yesterday, What Did I Do Yesterday, ustedes los conozcan en pasado también. Entonces está wake up, get up, take a shower, brush teeth, o brush my teeth, o your teeth, como ustedes lo tienen que ajustar aquí en la segunda palabra. Shave, dry, my hair, your hair, brush, my hair, comb my hair, put on makeup, a maquillarse, take a bath. La diferencia entre take a bath y take a shower es que el bath normalmente uno se mete dentro del agua, mientras que take a shower es irse a duchar. Get dressed, have breakfast,
go to work or go to work, go back home, get dressed, cook, have lunch, have dinner, drink, watch. En este caso, watch TV. Y finalmente tenemos go to bed y go to sleep. O sleep simplemente. Cuando este verbo es muy fijo, como de la forma en que está ahí, muchas personas intentan agregarle de go to the bed, pero lo más normal es decir go to bed. No ir a la cama, sino ir a cama. No se coloca normalmente el th antes de bed. No go to the bed, sino go to bed. ¿Ok? Bueno, entonces también tengo la explicación de los momentos memorables. Vamos a ver qué nos dice acá. Ah, se nos pasó. Bueno, los eventos memorables o los momentos memorables dice que en esta evidencia de aprendizaje usted deberá grabar un archivo de audio. Por favor, grabe las preguntas y las respectivas respuestas modificando el resaltado en letra negrita, ¿ok? Porque aquí van a encontrar la información de otra persona, que no somos nosotros. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, where were you born? Where were you born? I was born on June 26th, 1993. Where were you born? ¿Dónde naciste? I was born in Bogota. La tercera, what was your first school? What was your first school? The first school, esta palabra normalmente tiene un poquito de dificultad. Muchas personas la pronuncian first, pero en este caso es first. First más bien tirando como una E en vez de una I. El de las grabaciones que he calificado hasta este momento, hay bastantes que esta palabra no está bien pronunciada, sino que la pronuncian first. Pero bueno, cuando estamos comenzando es muy común. My first school was, la letra de Teresa, it was in La Candelaria. When did you start school? When did you start school, perdón? I started school in 1995. I was 6 years old. La siguiente es, when did you finish school? I finished school in 2005. I was 17 years old. La siguiente es, what was your first job? What was your first job? My first job was as a waiter. My first job was as a waiter. Vamos a ver las otras preguntas. La número 7 es, what do you want to be when you were 8 years old? No, la estoy leyendo mal, perdón. What do you want to be when you were 8 years old? Ahora sí, en la respuesta sí iría wanted. When I was 8, I wanted to be a doctor. Eso es cuando está en presente es want y cuando está en pasado wanted. Número 8. What was your What was your favorite toy when you were a child? Este child también es una palabra que ha dado un poquito de dificultad. Child. My favorite toy when I was a child was a racket my mom gave me. La pregunta número 9. ¿Dónde vivías cuando tenías 10 años? Where did you live when you were 10 years old? When I was 10, I lived in Kennedy. El número 10. ¿Qué hiciste en tus últimas vacaciones? What did you do on your last vacation? Respuesta, on my last vacation, I went to Boyacá, I watched, mire, está en pasado, watched movies, I went to a party, and I spent time with my family, and more. Más cosas. La número 11, what do you do on the weekend? On the weekend, I did exercise, mire, este did está en pasado, I went to the park, and more. Hice otras cosas también. Y la última es, what was the most important event in your life last year? The most important event last year was that I completed my degree. Entonces, esta actividad, esta evidencia, se debe hacer con información propia, así les toca a ustedes
en hacer un poquito de trabajo, pero es de su propia vida, es de lo que ustedes hicieron, de que son los momentos para recordar que ustedes tienen del pasado. Entonces, son tres evidencias. La primera, que hice yo ayer. La segunda, una historia, una lectura, es algo que está en plataforma directamente, es algo interactivo. Y esta, que es una grabación donde se habla de momentos memorables de la vida. Ok, no, vamos a dejar de compartir un segundito. Entonces, son las 8:46, muchachos. Si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer. Bueno, quería también dar un pequeño recorrido por el material. Vamos a ver si nos alcanza. Ok, entonces estoy abierta a las preguntas que ustedes tengan. Sí. Primero Natalie, luego Luis Felipe. Natalie. Ujú. Sí. Mm, Bueno, en cuanto a eso, los nombres propios no se cambian. Pero, por ejemplo, la palabra escuela no es un nombre propio. Aunque, bueno, hay, por ejemplo, la Escuela Superior de Administración, la ESAP, eh, se llama escuela, tal y tal cosa. O la escuela de guerra también se llama, sí. Pero normalmente la escuela de uno no se llama escuela, sino que se llama, por ejemplo, yo estudié en la escuela Niño Jesús de Praga. Y la escuela Niño Jesús de Praga no se llama escuela Niño Jesús de Praga, sino Niño Jesús de Praga. Escuela es como lo que la vuelve única, que no es un centro comercial ni otra cosa, sino una escuela. Entonces podría decir, I studied at the school Niño Jesús de Praga, sin problema. Pero ya no tendrías que cambiar, por ejemplo, decir en vez de niño, child, de, from, y no, nada de eso. Los nombres propios se dejan básicamente como están. También hay posibilidades en otras de nombres que se tienen equivalentes en diferentes idiomas. Por ejemplo, los nombres de los papas y así por el estilo. Que en italiano es Giovanni, que en inglés es John y que en español es Juan y que así por el estilo. Pero eh, mm, queda bien si le dice el nombre propio como se conoce. Entonces no hay problema por ese lado. ¿Ok? Sí. Sí, la calidad está por encima de todo. Eso es lo que necesitamos. Podemos aprender despacio y poquito, pero bien. Esa sería como la idea. Bueno, sí, sí. Ujú. Ah, también. Aquí Vocaro precisamente sirve también para eso. Uno puede subir la grabación o hacerla directamente ahí en la plataforma. Porque en ocasiones hay personas que han tenido problemas para subir el archivo porque la plataforma se los rechaza. Entonces, esa es la idea que sería que ustedes pudieran utilizar esta herramienta también para subir. ¿Por dónde se sube? Por aquí. Subir. Y por acá se graba. Ya le voy a dar la palabra, compañero. Entonces, la idea es que sea lo mejor, lo mejor pronunciado posible, y no importa que sea un poquito despacio. Yo no tengo problema por la velocidad, porque uno al comienzo habla despacio y después que coge ya la pronunciación ya puede darle la velocidad. Así, por ejemplo, aquí tengo esta palabra, memorable, y yo la coloqué en el traductor, en el diccionario wordreference.com, y aquí me dan la pronunciación. Yo pulso sobre este pequeño icono de sonido, memorable, y me da la pronunciación. ¿Ok? Bueno, espero que sirva lo que te expliqué, Natalie. Bueno, Felipe, hola, ¿cómo estás? Ujú, ujú. Ah, ok.
Yo tengo una forma de explicar que a mí no me la explicaron así en el colegio ni en la universidad. Sobre todo en el colegio, pero en la universidad ya le toca a uno aprender sí o sí, pero en el colegio uno va a hacer vida social, entonces si le explican a uno de la forma difícil, no aprende menos todavía. Pero te voy a mostrar, Felipe, cómo es, hacer las preguntas con el did no son parte como del contenido de estas evidencias, pero ya que lo trajiste a colación, queda perfecto. Entonces, vamos a mirar una cosa. Normalmente uno no se pregunta a sí mismo. O sea, yo pregunto, yo pinté la casa ayer, pero podría preguntarme, digamos, podría preguntarle a otra persona. Entonces, vamos a poner una oración en pasado aquí. Y la oración vamos a colocarle un sujeto diferente porque con el I eso suena raro. Ah, sí, sí, ya, qué pena con ustedes. Ya voy a compartir. Gracias, compañero. Porque sí, es verdad, no estaba compartiendo. Bueno, entonces aquí este mismo ejemplo que estábamos mostrando ahorita con las oraciones negativas y con las afirmativas en pasado simple me sirve para explicarle a ustedes también en cómo se hacen las preguntas. En realidad hacer una pregunta en inglés cuando yo hablo, perdón, ¿ya se ve? Ok, estaba diciendo, ok, estaba diciendo yo que cuando uno hace una pregunta en inglés, que es una pregunta de sí y no, con verbos comunes, como estos verbos que estamos tratando el día de hoy, hacer una oración interrogativa es supremamente sencillo. Resulta que cuando yo niego o pregunto, el verbo nunca cambia de forma. O sea, el verbo cambia de forma en el afirmativo. Pero si yo voy a hacer una pregunta, ya el verbo no cambia de forma. O sea que le puedo quitar esta E y esta D y ya está. ¿Ok? ¿Qué debo hacer yo? Dos cosas muy sencillas. Una, colocarle una partícula de pregunta al comienzo, que en el caso del pasado es did, y colocarle un signo de interrogación al final, y ya tengo una pregunta. Did you paint my house? ¿Usted pintó mi casa? ¿Se acuerdan? Antes, al comienzo era una afirmación, donde como es una afirmación en pasado, necesitaba que el verbo cambiara de forma. Pero después, que se convirtió en una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la de? Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí dice en el texto que debemos grabar las preguntas junto con las respectivas respuestas. Y la ideal es que sean ustedes mismos los que hagan su propia pregunta y se respondan. O si quiere, ustedes me leen las preguntas y luego dicen todas las respuestas seguidas. Así también es posible. Eso es lo ideal. Ujú. Ah, sí, es que eso es lo que yo estaba diciendo todo este rato, ¿no? Si ustedes ven, yo nunca he pronunciado bien el título de esta evidencia, que es What did I do what, what did I do yesterday? Sino que siempre estaba diciendo What did you do yesterday? ¿Cuál era la pregunta, compañero? Ah, ok. Pero la misma aplica la misma teoría. Mire, verá, ya te voy a decir. Mm, yesterday. Yesterday. Mire, si ves acá, ¿cuál es tu nombre, perdón? Es que no estoy en sala. Felipe. Mira, lo único que agregamos aquí es el what al comienzo. Pero en realidad, esta es una oración afirmativa rodeada por unos indicadores de pregunta en pasado. Mira, está el sujeto que está acá, está el verbo que está acá, y en este caso hay un complemento. Ajá. Por ejemplo, vamos a cambiar este verbo por el verbo mirar, ¿cierto? ¿Qué viste ayer? La pregunta es ¿qué viste ayer? No, ¿qué hiciste ayer?
¿Qué viste? ¿Qué viste ayer? Ok, yo ayer vi un aguacero, ayer vi un ternero, ayer vi una camioneta muy bonita. Mira, entonces yo le digo, ¿qué viste ayer? What did you see yesterday? Entonces, ¿qué es lo que se le agregó? El what al comienzo y aquí, donde yo le estaba diciendo la teoría de ahorita, que era agregar un did al comienzo y un signo de interrogación al comienzo, le yo coloco el did y le coloco la interrogación al final y ya está la pregunta. Aunque es una pregunta, esa pregunta es de sí y no, no es una pregunta de sí y no, perdón, sino que es una pregunta abierta y es la misma teoría. El did está acá, antes del sujeto, y al final hay un signo de interrogación. Mira. Y es what did you see yesterday? ¿Qué viste ayer? ¿Qué comiste ayer? What did you eat yesterday? Felipe, what did you eat yesterday that you can tell us? Que nos puedas decir. ¿Ok? Ok, yesterday I ate a hot dog. Mira, ¿ok? En este caso el verbo, como es en afirmativo, se cambia la forma. Si fuera en afirmativo, perdón, en pregunta o en negativo, el verbo no cambiaría en pasado. Pero como es el afirmativo, ayer yo me comí un perro caliente. Entonces el verbo cambia de forma. Recuerden que cuando uno hace preguntas, el verbo permanece invariable. Mire, paint, 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 speak. Pero cuando el verbo ya pasa al pasado, cambia su forma. En este caso el verbo es irregular, no tiene ed, sino que es un verbo irregular que es ate. ¿Ok? Bueno, ok. Ujú. Sí, ujú, ok, esta. No, sí, pero debe terminarla. No se puede dejar inconclusa porque queda trancada. Entonces hay que hacerla hasta el final. Si falla más de tres verbos, entonces debe volver a repetirla las veces que haya necesidad hasta que saque la aprobación. Si no es el 100, al menos de 70 hacia arriba. Bueno, con mucho gusto. Tenía por acá, no creo que no nos va a dar, el material. En este caso, el material de esta evidencia yo lo dejé para el final porque nos enfocamos pues en cada una de las evidencias que hay que presentar. Pero este material tiene esos temas de estudio que son el tiempo pasado, que es con was, were, que eso ya es diferente a lo que estamos viendo ahorita porque estos verbos ya no son verbos comunes, sino que es un verbo auxiliar. La fecha en años, décadas y siglos. El pasado simple, que es lo que estudiamos más hoy. Tito. Los momentos memorables, los conectores so, because, but y although, que están más abajo, y las vacaciones. Entonces, yo quiero mostrarles especialmente una parte que es de las preposiciones. Voy a dejar esto por aquí en un ladito, que eso es un tema de estudio que está ahí todo completico, pero quería explicarles a ustedes las preposiciones de tiempo. Sí, bueno, sí, qué pena con ustedes. Esto debería tener, bueno, este Meet y Zoom, todo están por terminar de inventar, la verdad. Pero ya les voy a compartir. No nos vamos a demorar mucho ya. Ya los voy a dejar ir a que descansen. Y yo voy a hacer lo mismo. Entonces por aquí estoy bajando. Y quería mostrarles a ustedes las preposiciones de tiempo on, in, at. Están por acá. Voy a subir un poquito el tamaño de la letra. Las preposiciones on, in, at. Aquí las preposiciones on, in, at se refieren, por ejemplo, a fechas puntuales. La preposición on se utiliza para algo que es muy puntual, por ejemplo, una fecha exacta como el 10 de octubre. También para un día específico como
el viernes. E incluso se utiliza para algo que no es tan específico, pero que es una parte específica de la semana, como es el fin de semana. Entonces decimos on October the 10th, on Friday, on the weekend. Eso quería mostrarles. También la preposición in, que se utiliza para unos tiempos más amplios que la preposición on. On es más puntual, in es más amplio. Entonces decimos the conference is in July. Entonces ya hablamos de un mes, que es algo más amplio que un día viernes, un 10 de octubre o un fin de semana. La tienda, the shop, opened in 2011. Es un año completo en este caso. O incluso una década. In the 1920s. En los años 1900. ¿Ok? Y una que no aparece acá, que es at. At. Entonces, at se utiliza para algo incluso más pequeño que on. Entonces diríamos, vamos a ponerlas en orden. La voy a quitar de aquí, la voy a poner desde la que es más pequeña, la más específica, que es at, que es para las horas. En este caso, compañeros, estamos hablando de preposiciones de tiempo, porque esas preposiciones también se utilizan para lugar. En este caso estamos hablando exclusivamente del tiempo. At se utiliza para hablar de tiempos del día. Entonces yo, por ejemplo, digo at 9 a.m., que es a las 9 de la mañana, at noon, que es a las 12 del día, o puedo decir, por ejemplo, at night, que es en la noche. ¿Okay? Entonces quería mostrarles estas preposiciones. ¿Por qué? Porque hay personas que las han utilizado at noon. At noon. Ya le voy a escribir como aquí en un ladito, haciendo un poquito de desorden, qué pena con ustedes. At noon. Al mediodía. Entonces quería mostrarles esas preposiciones porque hay personas, hay compañeros de ustedes que me han enviado, digamos, la rutina de lo que hizo ayer, incluyendo horas, y han tenido algunos inconvenientes con las horas, con especificar las horas. Entonces, por ejemplo, que dije yo me levanté a las 8, entonces hay que decir I wake up at 8 a.m., por ejemplo. I had breakfast at noon, perdón, at 11, por ejemplo, a las 11 de la mañana, y ha habido como un poquito de inconvenientes. Entonces en este caso, por eso les estoy mostrando esas preposiciones, porque son importantes. ¿Ok? Bueno, en este caso, en este momento son las 9 y 3 de la noche. Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto les resuelvo. Y si no, ya podemos terminar por aquí. Y Dios mediante nos veremos el próximo, sería que el 8, creo. Voy a mirar correctamente. Sí, el 8, el jueves 8, nos veríamos nuevamente por esta misma, por este mismo lugar a las 8 de la noche nuevamente. Entonces, ¿tiene alguna pregunta para resolver antes de que nos vayamos? Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? Ah, bueno. Ujú. Y no quedamos en nada al fin. Ajá. A ver, miremos entonces. Por aquí tenemos, creo que acá, perdón, un segundo. Tenemos el cronograma. En este momento está descargando, creo. Bueno, no sé qué le pasó. Se timbró. Ah, ok. Tenemos, en este momento estamos en la tercera semana, que va desde el 1 de abril hasta el 7. ¿Ok? Eh, estos tiempos no son tiempos obligatorios, sino que son tiempos de organización. O sea, la idea es que nosotros tomemos estos tiempos
para hacer los trabajos de forma organizada, cosa que al final no nos queden todos juntos y tengamos problemas para el cierre, por ejemplo. eh, yo recibo demasiado trabajo al final, incluso la última semana ya no respondo más WhatsApp porque estoy pegado siempre calificando. Pero en realidad si hay una razón para que exista este cronograma es que ustedes se organicen, no tanto decirles, bueno, tal día, hasta tal día se recibe la evidencia y ya no más. No, la idea es que ustedes se organicen, pero si ustedes por alguna razón necesitan enviar el trabajo un día más, un día después, 2 días después, no hay problema. ¿Listo, Paola? Ok, excelente. Paola, quisiera que tú me dijeras, me repitieras por favor, cuál es la evidencia que no te cargaba, para que miremos aquí directamente cuál es el problema. Ah, ya. Sí. Ah, ya, pero ¿cuál? Porque yo hubiera puesto 28. Es una buena pregunta. Normalmente están listadas hasta el 31. Esas están listadas hasta el 31. Pero bueno, lo importante es que te la haya dejado subir y que ya quedamos completamente clarificados con respecto a que no hay problemas si la subes después tampoco. Bueno, con mucho gusto. Sí, tú eres Livia. Hola Livia, ¿cómo estás? Ujú, ujú. ¿Tú te acuerdas? Sí, no hay problema. Pero quisiera saber. Ajá. Bueno. No, sí, sí. Pero ¿por qué será? ¿Cuál será la causa que diga sin archivo adjunto? Ujú, ujú. Ah, ok. Sí, sí, yo voy subiendo y yo me devuelvo. Sí. Ah, ok. Ujú. Y a ti ya que te califique para balada, todavía no. Cuando tú abres aparece ahí. Ujú. Bueno, entonces, bueno, normalmente, por ejemplo, hoy no he respondido WhatsApp porque estaba bastante ocupado. Pero yo estoy permanentemente respondiéndoles a ustedes y no les dé pena. Si ustedes ven que no les respondo, no les dé pena, vuelvan a escribir. Que sucede que a veces uno abre el mensaje y no alcanzó por alguna razón a responder y ya cuando uno lo abre ya no queda notificación de que hay un mensaje por responder. Entonces simplemente me escriben otra vez que no hay ningún problema. Yo no le pongo ningún problema que me escriban todo lo que quieran. Bueno, bueno muchachos, muchas gracias por asistir. Algunos sacrificando pues su descanso del puente. Pero bueno, la idea es que tengamos la posibilidad de acercarnos unos a los otros para que las cosas vayan lo mejor posible, lo más claras posible. Entonces, bueno, como les decía ahorita, nos vemos Dios mediante el próximo jueves para una nueva sesión. Ya sería para la tercera unidad de trabajos calificables. Y así vamos avanzando ya en este curso. Miren cómo vamos ya de adelante. Les agradezco mucho su asistencia y espero verlos la próxima ocasión que tengamos sesión virtual. Muchas gracias por la asistencia y hasta la próxima oportunidad. Ustedes también que les vaya muy bien, que descansen. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, felicidades.
Claro, Gigi. Claro, de una, dale. Sí, lo que sucede es que esta es mi primera sesión y, o sea, no estoy tan informada en cuanto a cuántas sesiones tendríamos y todo eso. La última sesión, bueno, Gigi, nosotros tenemos un cronograma que creo que lo viste ahorita. Ese cronograma tú lo puedes bajar, e imprimirlo o tenerlo en tu celular para que vayas viendo cada sesión. Yo te voy a mostrar acá. Aparece, caramba, ¿dónde está esto? ¿Qué se hizo? Se perdió, lo cerré. Bueno, aquí aparece, bueno, vamos a descargar más bien el que tenemos acá. Se puede descargar y ya está más resaltado las conferencias virtuales. Mira, aquí por ejemplo aparece la primera que hicimos que fue el 21. Más abajo aparece la del 25. En este momento aparece la del 1 de abril, que está acá. Y la última que tenemos es el día 8 de abril. Esa sería, no, espera un segundito, esto no es así. Tenemos otra el 8 de abril y tenemos otra el 15. Mira. Entonces aquí, que en esto que lo puedes descargar desde la plataforma, con esta flechita, te va a dar toda esa orientación que necesitas. Son 5 sesiones virtuales. Ok, profe, y hemos hecho, o sea, algunas grabaciones adicional de las que dijo que deberíamos hacer, o sea, anteriormente. Nosotros, trabajos de grabaciones, solamente este sería el primero. Ok, Eh, y en cuanto a las rutinas, nombró algo, no sé, se hizo algo sobre rutinas. sí, es lo que hicimos ayer, lo que hicimos el día de ayer, que es el trabajo número uno. En este caso es el... Ya sería uno, o sea, Sí. yo subí el Going to the Restaurant. Ah, ya. Ese es de la unidad pasada. De la unidad pasada son dos trabajos para subir y uno interactivo. Lo mismo esta sesión, esta unidad que estamos en la unidad 2 son 3 trabajos, pero uno de esos, el Telling a Story, es interactivo, se hace en plataforma, mientras que los dos, que es este, el de What Did I Do Yesterday y el de Memorable Moments, los debemos subir. El de arriba es un archivo y este de abajo una grabación en audio. Ok, o sea, esto hay que hacerlo. Sí, Uno hacerlo. comenzaríamos a partir del día de hoy hasta el 8, hasta el 8 no, perdón, un segundito, sí, hasta el 8. Desde el día de hoy primero hasta el 8 de abril es el tiempo para presentar esas 3 unidades, evidencias de aprendizaje. What did I do yesterday, Interactive Activity, Telling a Story y Memorable Moments. Ok, Ujú. gracias. Con mucho gusto, Gigi, que te vaya muy bien. Bueno, que la pases muy bien. Ah, bueno. Bueno, bye bye, take care. Take care, bye bye.